Gloria al Señor. Gloria al Señor. También los adolescentes también están saliendo, aquellos que están pasando de elementary high school, right? A middle school, perdón. También tienen una pequeña clase, así que si sus hijos están saliendo de elementary school y están comenzando middle school este próximo mes, también puede invitarlos. Acá el pastor John va a estar compartiendo con ellos una pequeña charla. Amén. ¿Están listos para escuchar la palabra, sí o no? Aleluya, yo no sé si estoy listo, ando medio rusty como dicen, ¿verdad? Ya tiene como 2 meses que no predico, pero yo sé de que Dios cuando quiere hablar a su pueblo, Dios siempre tiene la palabra acertada y Dios siempre es justo y estoy completamente agradecido con el Señor por este privilegio que me da de poder predicar la palabra del Señor el día de hoy. Quiero invitarlo, si usted tiene Biblia, si no, lo vamos a poner en la pantalla en un segundito. Pero si usted tiene Biblia, quiero darle la oportunidad, espero que la tenga, que busque en el libro de Habacuc. Como dijeron, ¿y ese que está seguro que está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, ¿ok? Lo va a encontrar ahí un poquito antes del Nuevo Testamento. También hay unos que están perdidos, pero busquen en el índice Habacuc con H. Habacuc es un libro del profeta justamente que se llama Habacuc y solamente es una hojita, así que de pronto le va a costar encontrarla entre miles de hojas que tiene su Biblia. Pero en el libro de Habacuc quiero leer del primer capítulo los versículos 2 al 4. Y usted lo puede seguir en su Biblia o en el teléfono, de pronto le es más fácil encontrarlo también. Si no, también vamos a estar poniéndolo en la pantalla para que usted siga la lectura de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. ¿Lo tiene? Muy bien, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos la destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. El título del mensaje del día de hoy son justamente esas primeras palabras que salen de la boca del profeta Habacuc. Esas primeras palabras que más que simplemente palabras al azar, es una pregunta. Esa pregunta es el título del mensaje del día de hoy. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Alguien, por favor, si me puede ayudar a poner bien en la pantalla porque no están prestando atención. ¿Porfi? ¿Ok? Si alguien puede hacerse cargo de la pantalla. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Hasta cuándo, Señor? Todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Ok? Todos nos hemos hecho la pregunta, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo entiendo, ¿verdad? Que estoy pasando por una prueba, yo entiendo que tengo que aprender, yo entiendo que es un proceso, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir soportando esto? Es una pregunta desesperante que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Cuando pasamos por alguna dificultad, cuando pasamos por algún problema, cuando estamos en cualquier situación y no vemos la salida, hacemos la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta alguna vez. Ha sido esa oración y esa pregunta ha sido el inicio de muchas de nuestras oraciones, incluso las que hicimos esta semana o tal vez esta mañana. Muchas veces decimos, tengo paciencia, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Estoy pasando por prueba, yo sé que es un proceso, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a continuar esto? ¿Cuándo va a terminar ese proceso en mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir lidiando con los mismos problemas en mi matrimonio? ¿Hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo voy a tener que estar orando y orando y orando? ¿Y cuándo recién mis hijos van a venir a tus caminos? ¿Cuándo te van a aceptar a ti, Jesús? ¿Hasta cuándo? Y vez tras vez nos hacemos esa pregunta. Y a veces vamos un poco más trascendentales, un poco más generales, ¿verdad? Y no solamente nos hacemos cuestiones personales, sino también hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite tanta violencia o tanta maldad? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir tanta enfermedad? ¿Hasta cuándo Dios va a seguir soportando el hambre, la pobreza y la muerte? ¿Hasta cuándo? Y a veces esa pregunta se queda simplemente en una pregunta y no escuchamos la respuesta. Y no encontramos las respuestas. No encontramos la respuesta a esta pregunta. Aquí Habacuc comienza con esa pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Habacuc es uno de los libros más preciosos que tiene la palabra de Dios. No sé si tú sabías, pero la Biblia no es solo un libro, sino que es la compilación o el conjunto de 66 libros. Algunos muy amplios y muy grandes, con mucho contenido, y otros simplemente con una página, como esta que estamos leyendo hoy del profeta Habacuc. Es uno de los libros con mayor variedad literaria, aquellos que les gusta un poco la literatura. Con mayor variedad literaria hay diálogo, hay poesía, van a ver en un ratito, hasta hay canciones. Es hermoso, estos simples 3 capítulos de Habacuc, esta hoja nada más, tiene un contenido precioso y es aquel libro que contiene algunos de los versículos más conocidos y poderosos de la palabra de Dios. Es el profeta Habacuc. Pero es aquí que él está comenzando esta profecía, porque es lo que le está profetizando, es una conversación con Dios. Y tú lo ves, empieza hablando Habacuc, cuestionando a Dios, Dios le responde, Habacuc vuelve a hablar en el capítulo 1, Dios le vuelve a responder en el capítulo 2, y así se lo llevan hasta que al final termina con una hermosa poesía, que algunos dicen que es una canción de alabanza. Pero son palabras desesperantes que Habacuc hace. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda y tú no me escuchas? Escucha el contenido de esa pregunta. Escucha cómo habla Habacuc. Déjame contarte algo acerca del contexto, porque es solamente un libro y a veces en una página, en una hoja no podemos entender todo lo que estaba sucediendo y por qué el profeta dice eso. A veces no podemos comprender, pero déjame contarte que Habacuc estaba clamando a Dios, no necesariamente para que Dios los libre de la maldad o para que Dios los libre del peligro. Habacuc no está diciendo, Señor, no nos mandes a la guerra, Señor, no nos hagas sufrir, Señor, no queremos, ya aprendimos. No. Si tú conoces un poco de la historia, si tu Biblia tiene un poco de explicación, si no, acá estoy yo para explicártelo. Nos cuenta de que Habacuc está clamando a Dios para que Dios discipline a su pueblo. Está diciendo, Dios, disciplínanos. Señor, hemos sido malos, Señor, hemos sido en contra tuyo, nos hemos olvidado de ti. Señor, haz algo. Podríamos decir en alguna forma, en algún contexto, Señor, castíganos. No es la palabra correcta, lo sabemos, pero para que podamos comprender un poco más. Pero en realidad lo que él está clamando es que Dios discipline a su pueblo, de lo cual él formaba parte. La historia cuenta, no solamente la Biblia, sino la historia universal también nos cuenta de que en esa época el pueblo estaba a punto de ir como esclavos y cautivos a Babilonia, el gran imperio babilónico. Tú lo estudiaste en historia seguramente, por lo menos en nuestros países nos enseñan eso. Pero estaba a punto de entrar y él estaba diciendo, Señor, hazlo. ¿Cuándo vas a hacer? ¿Cuándo vas a venir a disciplinarnos? Pocos entienden el valor que tiene la disciplina. La disciplina sobre todo de Dios. Pocos lo entienden. De chiquitos no lo entendemos, ¿verdad? No entendemos cuando nuestros papás nos disciplinan. De grande venimos a entenderlo. Pero de chiquitos no. Dios
¿Disciplina? Pues claro que sí, señoras y señores. Lo dice bien claro la palabra del Señor. Dice en Hebreos 12, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe por hijos. Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Presta atención en esto, no sé si tú estás acostumbrado a tomar notas, sería fabuloso. Si no, grábalo, whatever, ok, pero toma nota de esto. El propósito de la disciplina es la enseñanza. Y que no volvamos a cometer el mismo error. Si no somos disciplinados, vez tras vez volvemos a cometer el mismo error. Por eso necesitamos, como hijos de Dios, que Él nos guíe a través de la disciplina. ¿Nos gusta? No, a nadie. ¿A tus hijos no les gusta que tú le quites el videojuego o el celular? ¿No les gusta? Pero tienen que aprender para no cometer el mismo error. Nosotros como hijos de Dios lo dice clarito. Él al que ama disciplina. Entonces tenemos que entender de que la disciplina tiene como propósito la enseñanza y evitar que vuelvas a cometer el mismo error. Si has estado cometiendo el mismo error, quiere decir de que tú no has dejado que Dios te discipline. Que Dios te corrija, que Dios te enseña. Te han pasado por ahí la disciplina y no has aprendido. Necesitas hacer una oración pidiéndole al Señor que obre en tu vida. Hace muchos años atrás, yo tenía una adicción. Era la adicción a la pornografía. Esto es más común de lo que usted piensa. No quiero decir que levanten la mano o que digan o que le pregunten a su esposo. No, por favor, no haga eso. Pero es muy común en el hombre. Y es tan horrible encontrarse en un vicio como ese. Es tan vergonzoso, es tan doloroso, es tan feo. Pero Dios me dio el valor hace muchos años atrás de hacer una oración que creo que pocos se animan a hacer. Y esa oración fue la que me salvó y me libró de esa adicción. ¿Saben cómo oré? Cansado de cómo me encontraba. Oré diciendo, Señor, que me descubran. Que me descubran en mi pecado. Que me avergüencen en mi pecado. Y así pasó. Fui expuesto, fui avergonzado frente a las personas que me amaban. Me descubrieron. Fue algo tan horrible, tan feo que costó muchísima vergüenza lo que pasé. Pero esa fue la única forma en la cual aprendí. La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Muchos de ustedes que hasta que no los descubran en lo que andan o lo que tienen en su corazón van a seguir igual. Necesitan hacer esa oración, Señor, revélame, no a mí solamente, sino expónme. Puede sonar feo, puede sonar demasiado atrevido, puede decir, pero me puede costar mucho, ¿sabes qué? Te va a costar peor seguir como estás, sin aceptar la disciplina de Dios. Acá el profeta estaba diciendo, Señor, obra. Eso me ayudó para nunca más volver a caer en esa adicción. La disciplina de Dios. Esas preguntas que hacemos y esa pregunta que le hacemos a Dios y que Habacuc estaba haciendo no es simplemente una pregunta, sino que es un cuestionamiento a Dios y del poder que Él tiene para responder tu oración. No es simplemente una pregunta, estás cuestionando a Dios. Estás dudando de Dios. Aquí lo dice, ¿hasta cuándo, Señor, voy a orar y tú no vas a responder? Amén, Señor, ¿tú puedes o no puedes? En cierta manera eso es lo que estamos preguntando. Esta pregunta, ¿cuál es la raíz de hacer esta pregunta? ¿Qué nos lleva a cuestionar a Dios? No solamente acá al profeta, sino a cada uno de nosotros cuando oramos y hacemos esa pregunta. ¿Qué nos lleva a cuestionar a Dios? ¿Por qué
escucha, ¿por qué nos atrevemos a dudar y a cuestionar a Dios? ¿Cómo tenemos nosotros la osadía y el atrevimiento de cuestionar al Creador y al que sostiene el mundo? ¿Qué clase de poca vergüenza tenemos, verdad? Qué descarados somos en dudar de un Dios todopoderoso. Pero ¿qué nos lleva ahí? ¿Qué nos lleva a hacer esta pregunta? La primera cosa que yo veo que nos lleva a hacer la pregunta, que pasó acá con Habacuc y pasa con nosotros también, lo primero es el cansancio. ¿Está conmigo? El cansancio. El cansancio, hay un momento en el cual tú dices, basta. Acá el profeta era profeta, había hablado con Dios muchas veces, había escuchado a Dios, había hablado de parte de Dios y llega un punto en el cual se cansó. Y dijo, basta, ¿hasta cuándo, Dios? El cansancio, eso es lo que hace. Pasó con el profeta Elías, uno mucho más famoso que él, no quiero decir más importante porque todos son importantes, pero famoso también el profeta Elías. Llegó un punto en Primera de Reyes 19 que estaba huyendo de Jezabel y el mismo profeta de Dios oró a Dios y le dijo, Dios, ya no aguanto más. Primera de Reyes 19, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida. Estaba cansado, estaba, decimos allá, harto, dicen en un lado, ¿no? Estaba harto, estaba cansado, no quería saber más nada. El cansancio nos lleva a cuestionar a Dios. El cansancio nos hace ver las cosas de manera equivocada, por eso cuestionamos a Dios. El cansancio nos hace ver las cosas que no son y de manera equivocada nos hace ver lo que no existe cuando estamos cansados. La caricatura tú las conoces seguramente, todos hemos visto caricaturas de chiquito, ¿verdad? Cuando uno está en el desierto, cuando la persona está en el desierto y está cansado, ¿qué empieza a ver? Espejismos. Empieza a ver espejismos. ¿Qué es lo que es un espejismo? Un espejismo es una ilusión óptica en la que los objetos lejanos parecen reflejados en una superficie lisa, como si se estuviera contemplando una superficie líquida, que en realidad no existe. No sé si te ha pasado cuando tú vas manejando en el carro, una de esos viajes largos, en una carretera larga, con el calor, y tú a lo lejos puedes ver como que hay agua en la carretera, ¿verdad? Es un espejismo. Es el cansancio que nos hace interpretar y ver las cosas que en realidad no son. No permitas nunca que ese cansancio distorsione la manera que tú ves a Dios. Cuando estás cansado, cuando estás podrido, decimos nosotros, cuando ya estás harto, cuando ya no aguantas más, empiezas a ver las cosas como no son y empiezas a dudar de Dios. Y ahí cuando empiezas a cuestionar a Dios, no dejes que ese cansancio distorsione tu manera de ver a Dios y cómo Él obra. Otra de las razones por las cuales nos hacemos esta pregunta y cuestionamos a Dios es la frustración. La frustración. ¿Qué es la frustración? Es haber intentado algo vez tras vez y no haberlo logrado. Cuando tú intentas algo una vez y 2 veces y 3 veces y no lo logras, te frustras. Y dices, ¡ah! La frustración nos hace cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciéndolo con nuestras propias fuerzas. Y cuando nosotros hacemos con nuestras propias fuerzas, entonces Dios no obra. Nuestra intervención entorpece el plan de Dios. Apunta eso. Nuestra intervención entorpece el plan de Dios. Cuando tú quieres intervenir y lo haces tú con tu fuerza, con tus ganas, con lo que tú quieres hacer y a tu manera, el plan de Dios se entorpece. Cuando tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? Ya lo he hecho un montón de veces y tú no haces nada. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya he orado y tú no respondes. ¿Hasta cuándo? Yo. Dios lo que está esperando es que tú te hagas a un lado para Él venir y obrar, para Él venir y actuar. Eso es lo que muchos necesitamos. Dejar a Dios. Ahorita me acordé del dicho, en inglés creo que es así. Let go and let God. ¿Sí? ¿Ya? Thank you. No saben cuánto pensé si no me acordaba de ese dicho. Significa deja ir y deja a Dios. Se lo traduzco para aquellos que no mascan inglés como yo.
Let go and let God. Deja que Dios haga. Deja que Él haga, porque si no vas a seguir frustrado y vas a seguir cuestionando a Dios. Vas a seguir cuestionando a Dios porque no vas a comprender lo que está pasando. Otra de las razones o las raíces de la cual hacemos esta pregunta, ¿por qué Dios? O cuestionamos a Dios, es la desesperación. La desesperación es querer que las cosas sucedan y que las cosas sucedan ya. Querer tener respuesta y respuesta ahora mismo. Es esperar algo instantáneo y somos muy desesperados. Justamente el último mensaje que prediqué desde aquí hablaba acerca del tiempo de Dios, de la paciencia y no desesperar. Somos muy desesperados, queremos las cosas ya. Ponte a pensar y analizar por un ratito, hacer memoria, haz memoria. ¿Cuántos errores cometiste en tu vida por desesperado o por desesperada? Yo puedo pasar toda la tarde contándote, son muy vergonzosos. Algunos hasta se casan en su tiempo, no quiero mirar a nadie, sorry. Se casan en su tiempo por desesperados. Y no funciona. La desesperación es un mal consejero. Cuando nos desesperamos por ver los resultados y no los vemos, entonces ¿qué hacemos? Buscamos culpables. Decimos, ok, a ver, ¿a quién puede echarle la culpa? Porque no pasa nada y en vez de yo reconocer y decir, hey, soy yo que estoy desesperado, no, a ver, ¿a quién es el culpable? Buscamos culpables siempre. La desesperación hace que yo demande de los demás lo que en realidad Dios está demandando de mí. Y apuramos a todo el mundo y queremos que todo el mundo responda cuando Dios está esperando que yo responda. Cuando Dios está esperando que yo actúe. Entonces la desesperación hace que yo demande de los demás lo que en realidad Dios demanda de mí. Y eso nos lleva a cuestionar a Dios. Nos lleva a decir, come on, Dios, no estás haciendo nada. Come on, Dios, tienes que hacer algo. Ya lleva mucho tiempo en esto. Ya llevo tanto tiempo orando y no respondes. Y cuestionamos a Dios. Y hacemos sola. Y eso es lo que hacemos al igual que hace Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? Otra de las razones por las cuales empezamos a cuestionar a Dios, y es, yo creo, la más válida, si es que hay alguna verdad, no debemos de cuestionar a Dios, pero la más entendible, es que preguntas como esta, ¿hasta cuándo, Señor?, tienen como raíz el dolor. El dolor. Hacemos todo lo posible para evitar el dolor. Bueno, algunas de ustedes se ponen esos zapatos de tacones que sabemos que les duele y lo hacen con gusto. Pero los seres humanos normales hacemos todo lo posible para evitar el dolor. Es más, la vida es una constante búsqueda de el evitar la muerte y el dolor que la muerte trae. De eso se trata la vida. La vida es una carrera de evitar la muerte. Por eso compramos carros que tienen un montón de seguridad con airbag, por eso vamos por lugares seguros, por eso tratamos de que nada nos pase, por eso evitamos los golpes, el dolor. Porque evitamos eso. No nos gusta. Pero aún así, el soportar el dolor es muy feo y no todos la pasan de la misma manera y muchos lo hacen cuestionando a los demás. He aprendido algo en todo este tiempo, en mi vida de cristiano y en haber pastoreado por casi 20 años, que las personas lastimadas y adoloridas son las que más lastiman y causan dolor a los demás. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Verdad? Aquellos que más adoloridos están son los que más lastiman a los demás. Y es lógico, entendible, porque de un corazón adolorido no puede salir restauración, no puede salir sanidad, sale enfermedad. El dolor es muy mal consejero. Y cuando estás en dolor y cuando estás pasando por dificultades,
No tienes que hacerle consejo, no tienes que hacerle caso al consejo que te dé ese dolor, sino lo que tienes que hacer es proclamar restauración. Proclamar restauración. Eso es lo que nos lleva a cuestionar a Dios. Lo que nos lleva a hacer esta clase de preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero si tú lees bien, y mira, solamente tengo todo el libro de Habacuc para predicar y solamente estoy en el primer versículo. No me he movido de aquí. Ya vamos a llegar al final, como son las 6, 7 de la tarde. Pero esta pregunta no es solamente una pregunta que tiene como raíz todo lo que le acabo de decir, el dolor, la frustración, el cansancio, sino que también lleva a una recriminación. ¿Qué es recriminación? Es culpar al otro, es echar en cara al otro. Aquí mira lo que dice, yo creo que si puede volver a ponerme el versículo 2 en la pantalla, por favor. Habacuc 1:2. There you go, ahí está. Mira lo que dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte sin que tú hagas algo? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Qué está haciendo acá Habacuc? Está echándole la culpa a Dios. Está echándole la culpa a Dios. Está diciendo básicamente, Dios, yo oro, pero tú no haces nada. Colabórame. Señor, yo me pongo las pilas, yo hago todo lo que tengo que hacer, pero ¿qué pasa con tu parte? Señor, ¿hasta cuándo? Si yo clamo a ti, ¿hasta cuándo voy a pedirte y tú no me respondes? ¿Hasta cuándo voy a quejarme y tú no me salvas? Es recriminarle a Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado que culpamos a Dios de nuestros errores? Culpamos a Dios de nuestros errores cuando hacemos esa clase de preguntas. Aquel pueblo, como les conté recién, era totalmente culpable por lo que estaba pasando y era la consecuencia de su desobediencia a Dios. Eran culpables. Estaban echándole la culpa a Dios. El culpable, escucha esto, apúntalo. El culpable, verdadero culpable, siempre busca culpar a otros. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si tú estás en una discusión o observando una discusión de afuera, ¿okay? Aquellos que nos toca aconsejar, ¿verdad? No si tú estás en el medio de la discusión, porque seguramente tú tienes parte de, pero si tú estás mirando de afuera una discusión y quieres saber quién es el culpable, aunque obviamente cuando uno aconseja no está buscando el culpable, sino la restauración, pero para que tú sepas, si tú estás observando una discusión y quieres ver cuál es el culpable, fíjate quién es el que pone más excusas y el que culpa a los otros. Ese es. El culpable siempre busca culpar a los demás. Así que la próxima vez que discutas con tu esposa, cuidado. Escucha este consejo porque ella lo escuchó también. ¿Okay? El culpable siempre busca culpar a los demás, siempre busca culpar a otros. Es como si dijéramos, Señor, yo ya he orado. Señor, yo vengo a la iglesia. Señor, yo leo la Biblia. Y sigue todo igual. Y tú no haces nada. El recriminar a Dios es algo terrible, pero es algo humano. Y somos humanos, ¿sí o no? Somos humanos. No vamos a evitar esto, no vamos a evitar hacer estas preguntas. Es imposible que evitemos hacer estas preguntas. Pero ahí mismo Dios nos enseña a través de la palabra y este mensaje para que podamos nosotros ser conscientes y cuando empecemos a cuestionar a Dios, poder reconocerlo para no seguir en el error. Para no seguir en el error. ¿Sabes por qué? Porque lo maravilloso de todo esto es de que Dios no es así. Dios no es así. Él siempre responde. Él siempre escucha. Él siempre llega a tiempo, ¿sí o no? Dios siempre responde. Dios no es un Dios que hace oído sordo. Él siempre responde. Lo que se requiere es el tiempo. Dios siempre responde a tiempo. Y este libro de Habacuc, todo el lenguaje es un lenguaje que está completamente condicionado con el tiempo.
Este libro habla muchísimo de tiempo, por eso empieza diciendo ¿hasta cuándo? La pregunta de Habacuc lo que está demandando es una fecha, es una hora. ¿A qué hora? ¿Hasta cuándo? Dime la fecha. La respuesta que él está buscando es una fecha. Busca una fecha. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios, que es tan bueno, le responde a Habacuc y nos responde a nosotros con el mismo vocabulario del tiempo. Con el mismo vocabulario. En la pantalla vamos a ver Habacuc capítulo 1, en el versículo 5. Mira lo hermoso que dice este pasaje. Dice, este es Dios hablando y Dios respondiéndole después de que Habacuc lo cuestionó. Dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En estos días. En estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. ¡Wow! Dios le dice, estoy por hacerlo en estos días. Lo voy a hacer. Preguntas ¿cuándo? Yo te digo cuándo. En estos días. Dios responde así. Déjame ese versículo ahí, por favor. Dios responde así. Dios tiene las cosas que Dios hace. Tienen su tiempo y son, como nos dice acá, son sorprendentes. Lo que Dios quiere hacer, aún en medio de tu duda, aún en medio de tu cuestionamiento, son cosas sorprendentes que siempre van a exceder nuestro entendimiento. Pero son siempre en su tiempo. Efesios 3, dice de que Dios puede lograr mucho más de lo que le podamos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder. Él puede hacer mucho más de lo que nos podamos nosotros imaginar. Dios siempre responde. No solamente ahí en el capítulo 1, versículo 5, sino también vamos a Habacuc 2.3. Mira, ya vamos avanzando en Habacuc 2.3. Mira lo que dice el pasaje. Dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. ¿Cuándo? En el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. ¡Qué maravilloso! Porque Dios vuelve a decir, tranquilo, en el tiempo señalado va a suceder. No tienes por qué cuestionarme, no tienes por qué dudar. Tú simplemente tienes que confiar nuevamente. La respuesta de Dios a nuestra pregunta tiene que ver con el tiempo. Dios siempre llega en el tiempo señalado y Él no deja de cumplir. Nunca deja de cumplir Dios y llega en el tiempo preciso. El problema está en la segunda parte de ese versículo 3. Habacuc 2.3. El problema está ahí. El problema está porque dice, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El problema está en la parte de que parece tardar. De que está tardando, ¿right? Por eso tenemos dolor, por eso cuestionamos, por eso nos cansamos, por eso nos frustramos, porque tarda. Pero la respuesta no simplemente tarda, sino que la palabrita que dice antes justamente dice que parece tardar. Parece tardar, pero en realidad llega en el tiempo preciso siempre. Siempre llega en el tiempo preciso. En realidad lo difícil no está en la tardanza. Lo difícil está en la espera, en la confianza. Y es ahí donde muchos nos encontramos. En la espera, en la espera, en la espera y en la espera. Me he preguntado algo y he aprendido algo durante todos estos años y más específicamente durante este último mes. He aprendido que es fácil marchar y avanzar cuando Dios habla.
Es re fácil. Cuando Dios te dice algo y lo obedeces, eso es lo más fácil que existe. No tienes que darte ni un crédito por eso. Lo difícil es continuar cuando Dios no responde. Cuando Dios está en silencio. 2 veces en mi vida hice esta clase de oración. Una vez fue hace 10 años atrás, cuando apenas estábamos empezando la iglesia, ni siquiera habíamos tenido el primer servicio. Y la segunda fue hace un mes atrás, hace unas 6 semanas atrás, en este tiempo sabático. La oración que hice fue bien desafiante. Le dije, Señor, yo no voy a dar ni un paso más y no voy a avanzar más hasta que escuche tu voz. Hasta que escuche tu voz audible. Hasta que tú me digas lo que sea, aunque sea regáñame, I don't care, pero yo quiero escuchar tu voz y no me voy a mover hasta que tú me hables. Hice esa oración 2 veces y las 2 veces Dios no falló. Desde mi punto de vista o del punto de vista tal vez tuyo sí, pero yo sé que Dios no falló. ¿Sabes qué? Nunca me habló. Nunca escuché la voz de Dios. No la escuché. Mira que puse las canciones que de pronto pensaba que Dios podía hablar, que Dios le gustaban. Guardé silencio, estuve tiempo esperando. Nunca escuché la voz de Dios. Nunca escuché la voz audible de Dios. ¿Me frustró? Pues claro, ¿quién no? ¿Cómo no? Si le estás pidiendo a Dios algo y Dios no responde lo que tú le estás pidiendo. Pero yo quería escuchar la voz de Dios. Y me entristeció mucho, me molestó mucho, pero en los siguientes días, las 2 veces me pasó lo mismo. En los siguientes días aprendí algo. A través de mi esposa, obviamente, que siempre está ahí para aconsejarme, a través de otros que me aconsejaron también en las 2 veces y a través de la palabra. Aprendí lo que les acabo de decir recién, de que cualquiera puede avanzar cuando Dios le dice algo. Pero solamente los que están llenos y fortalecidos en su fe podemos seguir avanzando aun cuando Dios no habla. Aun cuando no escuchamos la voz de Dios. Aun cuando nos podemos aferrar a la promesa de Dios y a la visión que el Señor nos ha dado, ahí es cuando está verdaderamente, ahí donde podemos dar crédito. A mí no me sorprende ni me admiran las personas que le dicen que Dios habla y que son obedientes, no me sorprenden para nada. Lo que a mí sí me sorprende y admiro a los que sin escuchar la voz audible de Dios siguen adelante haciendo la obra de Dios y cumpliendo con el plan y la visión que el Señor les ha dado. Ahí mismo, el siguiente versículo, Habacuc 2:4, ponlo en la pantalla, por favor. Lo dice bien en claro, dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. No dice el justo vivirá por las obras, no dice el justo vivirá porque escucha mi voz, no dice el justo vivirá porque sigue las señales, no dice que el justo vivirá por su fe, por su confianza. ¿Y qué es fe? Fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entre paréntesis, ni se oye. Eso es fe. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 17, no está en la pantalla, pero escucha. Lucas 17:9 dice, ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Jesús dice, ¿se le va a dar las gracias al siervo porque hizo lo que debía hacer? Así también ustedes, cuando haya hecho lo que les he mandado, deben decir, ¿somos siervos inútiles? ¿No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber? ¿Qué crédito tiene? ¿Qué es lo que aprecias tú como hijo, como padre? ¿Que tu hijo limpie el cuarto porque tú le dices y lo amenazaste 500 veces que le va a quitar el teléfono? ¿O porque él ha entendido de que tiene que mantener su cuarto limpio?
Wow, tiene mucho más crédito el segundo. Se lo tuviste que decir, tal vez se lo dijiste una vez. Pero cuando él lo comprendió es otro nivel de parenting ese, ¿verdad? Es otro nivel de enseñanza a los hijos. Es exactamente lo mismo. Sí, ya sé, muchos podrán cuestionarme, lo entiendo, no hay problema, ¿ok? Pero se requiere fe. Lo que me gusta, y ya en 2 minutos vamos concluyendo, lo que me gusta es cómo cambia la actitud de Habacuc cuando comprende esto. Cambia por completo. En el capítulo 3 cambia por completo. Mira lo que dice, pásame ahí mismo el capítulo 3, versículo 2. Dice, Señor, he sabido de tu fama. Es decir, oí de lo que tú hacías. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Y él empieza a clamar y dice, realízalas de nuevo en nuestros días. ¿Cuándo? En nuestros días. Tiempo otra vez. Dalas a conocer en nuestro tiempo. ¿Cuándo? En nuestro tiempo. O sea, en el tiempo en el cual yo vivo, no en el tiempo que yo quiero, sino en el tiempo en el cual vivo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Mira cómo cambia. Habacuc deja de reclamar y empieza a clamar a Dios. Deja de recriminar y comienza a declarar. Deja de decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Empieza a decir, Señor, yo sé que tú lo harás. Señor, yo conozco de ti, yo te conozco a ti. Señor, yo sé de que tú responderás y de que tú harás maravillas en medio nuestro. Es más, hasta se pone a cantar Habacuc. Después de este cuestionamiento, después de esta pregunta, se pone a cantar. Si no me crees, aquí mismo en el capítulo 3, versículo 3 y 4, hay una canción súper conocida que hasta el día de hoy cantamos. Y aquellos que son más viejitos y más pentecostales se la van a saber esta canción. Y esto es lo que dice Habacuc 3 y 4. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y luego dice, a ver, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano y el resplandor fue como una luz. ¿Y cómo dice? Muy bien. Y ahí estaba escondido su poder. Qué fabuloso que después de cuestionar a Dios, cuando comprende de que Dios le ha dicho de que tiene el tiempo para el cumplimiento, cuando deja a un lado su dolor, Habacuc, cuando deja a un lado su frustración, cuando deja a un lado su cansancio y su desesperación, puede cantar a Dios, puede clamar a Dios. Cuando dejamos de cuestionar a Dios, es ahí donde podemos comenzar a adorarlo. Solamente cuando dejamos de cuestionarlo. Ponte de pie, por favor. Habacuc comienza con una pregunta. Comienza juzgando, comienza muy juzgón, no sé si esa palabra existirá, pero comienza juzgando, pero termina con lo que no solamente yo, sino aquellos que conocen mucho más de la Biblia, consideran una de las mayores expresiones de fe y esperanza en toda la palabra de Dios. Termina con un poema tan precioso en el capítulo 3, versículos 17 y 19. Ni siquiera era ese que te dije, el 3 y 4. Se pone aún mejor. Versículo 17 al 19. Pónmelo en la pantalla, por favor. Termina Habacuc diciendo, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides. Es decir, aunque no pase nada, aunque trabaje y no me paguen, aunque ore y no vea la respuesta, aunque clame y declare sanidad y siga enfermo, aunque la higuera no dé renuevo ni haya frutos en las vides. Es más, va a un nivel más. Y dice, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento. Es decir, aun cuando las cosas vayan no solamente mal, sino de mal en peor.
Aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Es decir, aun cuando me encuentre en la pobreza y en la escasez más grande, aún así, dice el versículo 18, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi Salvador. Qué maravilloso. Qué maravilloso que aún dice, aún cuando siga cuestionando, aún cuando la pregunta hasta cuándo Dios no tenga una respuesta, aún así seguiré gozándome en ti, me alegraré en ti. Versículo 19, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Ese es Dios. Ese es Dios. Y quiero invitarte el día de hoy que podamos clamar a Él, que podamos dejar a un lado el cuestionamiento, el dolor. Yo sé que existe, no soy un ignorante que no comprendo la situación actual, claro que lo sé, pero que por un momento podamos caminar en fe y decir, Señor, aunque no me respondas, aún así me gozaré en ti, aún así me alegraré en ti. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y quiero invitarte a que podamos, ahí donde tú estás, o si deseas pasar al frente, tomar unos minutos en donde podamos darle gloria a Él y declarar que Él nos ha dado esa victoria, que voy a ver la victoria, voy a ver con mis propios ojos a la victoria. Es en el tiempo de Dios y es cuando empiezo a caminar en fe y a confiar en Él. Cierra tus ojos, adoremos. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Poderoso eres, Señor. Voy a ver la victoria. Gracias, Señor. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Sigue adorando al Señor. No pares de adorar al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Aleluya, Jesús. Levanta tus manos ahí en señal de victoria. Él te ha dado la victoria el día de hoy. No prosperará el arma forjada. Gracias, Jesús. La oscuridad no prevalecerá. Gracias, Señor. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Gracias, Jesús. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria.
voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, aleluya. Hoy hay victoria en contra de la duda. Hay victoria en contra del problema. Hay victoria en contra del cuestionamiento. Hay victoria en contra del dolor. Hay victoria contra la frustración. Hay victoria en el nombre de Cristo. Para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu trabajo, tu carrera, tu hogar, tus familiares. Hay victoria en el nombre de Jesús. Decláralo el día de hoy. Declara que esa victoria está en tu vida. Decláralo de que Dios siempre responde, de que Dios siempre llega a tiempo, de que aun cuando las cosas parezcan estar al revés, Dios está obrando. Gracias, Señor. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Declara con tus propias palabras sobre qué quieres ver la victoria. Si es sobre el dolor, la enfermedad, si es sobre la discordia, el problema, si es sobre la escasez, decláralo con tus propias palabras. Yo no puedo declararlo por ti. Puedo interceder por ti, lo haré siempre, pero tú tienes que declarar sobre qué quieres la victoria. Tal vez es una respuesta que necesites. Tal vez sea una guianza que necesitas de parte de Dios, que tú no sabes qué hacer. Ir por aquí o ir por allá. Clama, tienes la victoria. Dios te da la victoria. Declara sobre qué quieres la victoria. Aleluya, Señor. Aleluya, bendito Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. Dios transforma todo para bien. Romanos 8:28 dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Así que Dios obra todo para bien. Decláralo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Ese es Dios. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria.
Señor. Señor, te damos la gloria y la honra, porque tú nos das la victoria, Señor. Porque en medio del proceso y aún en medio de la escasez, la dificultad, las pandemias, los problemas y las crisis, glorificamos tu nombre. Nos gozamos en ti. Aún cuando la higuera no dé frutos, aún cuando no hay frutos en las vides, aún cuando los corrales están vacíos, aún cuando no hay ovejas en el aprisco, aún así nos regocijamos en ti, nos alegramos en ti, mi libertador. La única manera en la cual, presta atención, la única manera en la cual tú puedes tener la victoria es cuando sabes quién es aquel que está dándote la victoria. Cuando tú sabes quién está al frente de tu ejército, cuando tú sabes quién está al frente de tu equipo y que te lleva a la victoria. Tal vez es la primera vez que escuchas esto, o tal vez ya lo has escuchado varias veces y nunca has tomado la decisión. Pero la única forma en la cual tú puedes obtener la victoria total es cuando Jesús es tu jefe, tu capitán. Cuando Él es tu Señor, cuando Él es tu Salvador, cuando Él se pone al frente y tú caminas y lo sigues y obedeces a Él, cuando Él es tu Señor. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra de Dios que en la cruz, muy parecido a esa cruz, que en la cruz dice de que Él nos dio la victoria. Cuando Él murió en esa cruz, tú y yo pasamos a ser victoriosos. Pero esto no es simplemente de lo que Él hizo, sino que Él demanda de nosotros fe. Él dice, si tú crees en mí, si tú crees en Jesús, si crees en ese sacrificio que Él hizo por ti, tú tienes la victoria. Quiero invitarte el día de hoy. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador y no has aceptado esa muerte como la victoria tuya sobre la muerte, sobre el pecado, sobre toda adicción, el día de hoy quiero animarte a que lo hagas. Lo necesitas. Todo ser humano necesita a Jesús en su corazón. No solamente para el perdón de los pecados, porque tal vez tú te considerarás un buen tipo, una buena mujer, pero eso no te lleva al cielo. Eso no te hace salvo. Lo único que nos hace salvo es creer en Jesús. Quiero invitarte el día de hoy. Y todos los que estamos aquí en colaboración y en amor a aquellos que por primera vez van a entregar su vida al Señor, quiero invitar que cerremos nuestros ojos. Haz una oración como esta, pero de todo corazón. Dile: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, no te cuestiono por cómo tú me has hecho o lo que ha pasado en mi vida, Señor, sino que acepto de que tú tienes un plan para mí. Señor, yo quiero caminar en ese plan. Señor, yo quiero una vida llena de ti, Señor. Jesús, perdóname por mis pecados. Perdóname por la manera en la cual he vivido. Y te entrego mi vida a ti, Señor. Reconozco que tú, Jesús, moriste en esa cruz por mí. Y que ahí mismo venciste y me diste la victoria eterna. Señor, recíbeme como tu hijo. Dame la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Deme un fuerte aplauso.